Buenos días, audiencia. Hoy tenemos la educación particular en México. ¿Representa verdaderamente un progreso? Es hora de despertar. Buenos días tengan todos, bienvenidos a la primera emisión de Hora de Despertar. El día de ayer entrevisté al doctor Omar Ponce Carrillo. Él es un profesor con licenciatura en sistemas computacionales, también tiene un doctorado en sociología, es además un excelente maestro y eso me consta. Reconocido por su trayectoria, ideología e investigación, la entrevista que le realicé al doctor Ponce Carrillo consta de dos partes. En la primera, hablamos de la educación del país. En la segunda, sobre las elecciones pasadas. El argumento, según datos de la OSD, desde 1999 a la fecha, el surgimiento de las universidades particulares en México ha ido en aumento, llegando a superar en número a las instituciones públicas. Sin embargo, las instituciones privadas educan a una minoría estudiantil si lo comparamos con las universidades de carácter público, lo que en otras palabras significa que hay más escuelas de educación superior privadas, pero hay más estudiantes educándose en instituciones públicas. Considerando que las instituciones privadas representan una muy pequeña parte de la población estudiantil, no debería preocuparnos y enojarnos que estas instituciones liberen los resultados de las pruebas de conocimiento. ¿Estas universidades reflejan crecimiento en el país o el decrecimiento educativo de este? ¿Deben sus rectores, como representantes de sus respectivas instituciones y con una supuesta preocupación por la educación en México, presionar por mejores políticas para que sus universidades compañeras, las de carácter público, puedan competir contra ellos sin desventaja alguna? Esta última pregunta se puede responder únicamente con otra, y probablemente una de las principales. ¿Qué importa más en una universidad privada? ¿La situación del país o el negocio? Les comparto la primera parte de la entrevista con las conclusiones a las que se llegaron. Doctor, en este momento la UAP como universidad pareciera que atraviesa una etapa dorada de crecimiento. Se está construyendo infraestructura, pusimos un equipo en primera división. Cualquiera que visite el CCU puede darse cuenta que se atraviesa un buen momento. El año pasado 60% de los aspirantes lograron ingresar, el índice de rechazados es menor. Da la impresión de que tenemos suficientes recursos e infraestructura para poder mantener esa línea ascendente constante, o que eso parece. Pero ¿cuál es la situación de la educación pública en el país? Que al menos visto desde la UAP parece bastante bien. Sí, te comentaba que, hablar en términos generales de la educación pública, pues a veces es demasiado ambicioso si no conocemos las universidades. Tú te enfocas en la UAP, ¿no? O quieres partir de la UAP. Lo que te quiero, entender el desarrollo de la UAP también es entender un poquito el desarrollo de Puebla como municipio. No sé si tú sepas que, en los últimos años, yo diría a raíz de que se expropiaron esta reserva territorial Atliscayotl, la zona Angelópolis, pues Puebla ha crecido muchísimo, ¿no? Y yo siento que en parte Puebla ha crecido mucho en cuanto a la inversión del país, pero de otros estados que baja hacia nuestro municipio. O sea, la universidad y su crecimiento que me mencionas, comentaste, matrícula, el equipo en primera división, mejoramiento de la infraestructura, todo eso tiene que ver con que hay más dinero en el erario público, ¿se entiende? Más cobro de impuestos. Y en ese sentido sí te puedo decir que la universidad, yo siempre pongo este ejemplo, no sé tú qué opines, que por lo menos en el municipio, yo creo que la universidad pública no tiene nada que envidiarle a la educación privada, pensando por ejemplo quizás en el TEC de Monterrey o en la UTI. Pero ¿en qué se basa ¿en qué se basa la situación privilegiada de la UAP? Se basa, yo creo, ¿qué será, mijo? ¿Qué será? Pues que por lo menos algunos de nosotros como que tratamos de tomar con mayor seriedad la labor de la docencia. O sea, y tú bien lo dijiste, mencionaste también el CCU, me acuerdo que comentabas.
Claro, el CCU como imagen y oferta cultural sí representa como un recurso para presumirse de la universidad, pero no olvidemos que yo creo que la labor principal de la universidad pública es la educación. O sea, si no pensamos, si no leemos, si no estudiamos, si no medimos los niveles de educación propiamente de la universidad, no podemos hablar de que una universidad favorezca. Yo creo que en general la UAP sí está en un mejor momento. Es popular, lo que me acaba de decir, una matrícula cada vez más grande, y yo creo que se respira un ambiente académico, por lo menos en CEU, y estamos hablando de nuestra facultad, hay que entenderlo bien, pues propicio para que los jóvenes sí desarrollen, entre otras cosas, sus habilidades académicas. Yo creo que se debe a muchas cosas como esas, pero sobre todo a la cuestión económica del municipio, que permite una universidad con más recursos y más capacidades. Doctor, en el top más reciente de QS World University tenemos solo 2 universidades en el país dentro de las 200 mejores universidades. Una es pública y otra es privada. Y la brecha entre ambas pues fue bastante grande. Me refiero a que la UNAM es la número 122 y el Tecnológico de Monterrey es el número 199. Ajá. Pero ¿sirve de algo que tengamos a la UNAM en el lugar número 122 si ésta solo puede aceptar alrededor de 10% de sus aspirantes? Me refiero a que si sirve de algo que la UNAM esté entre las 200 mejores universidades del mundo, si el año pasado solo pudieron acceder a ella 8.6% de los que presentaron. Sí, mira, declaro mi ignorancia en cuanto bien cómo se haga este ranking de universidades. Lo que vamos a hablar más bien es por encimita, ¿no? Muy superficial. Pero lo que yo te puedo decir en esta comparación que me haces tú de 2 universidades mexicanas, una pública que sería la UNAM y la privada, ¿cuál sería? Sería el TEC, ¿no? El TEC, exactamente. Yo lo que te puedo decir de entrada es que los rankings que te dan cierta ubicación de la calidad de las universidades, no creo que sea del todo confiable, hijo. Es decir, la universidad pública, la UNAM, de lo poquito que sé que es monstruosa, sé que recibe presupuesto mayor a muchos estados pequeños del país en conjunto. Entonces, bueno, a lo mejor sí es, ¿cómo explicarme? Sí es de orgullo como mexicano que haya una universidad pública, ubicada incluso por encima de una universidad extranjera, pero ya en términos concretos, no sé si eso le pueda decir a un estudiante, a un futuro estudiante universitario, qué universidad elegir o no. Lo que sí remarca es un poquito lo que yo te digo, que por lo menos en México las universidades públicas cada vez tienen menos que envidiarle a las universidades privadas. En general. Yo creo que en general es muy ambiguo, es muy apresurado, pero por lo menos en el municipio y por lo que me dices en el centro del país, a lo mejor sí se puede pensar así. ¿Y a qué se pueden deber esos números? ¿Podríamos decir que es falta de capacidad de infraestructura o es algún tipo de selección que busca los mejores resultados únicamente? Los alumnos no reprueban, los alumnos quieren estudiar pero son rechazados. Sí. Tiene muchas vertientes, muchas aristas. Tú preguntas. En primera instancia, lo que yo creo que comentaste ahorita del estudiante que se pregunta cuál será la mejor universidad. Yo creo de entrada, por lo menos aquí en el estado de Puebla, que pensando en la UAP, el estudiante más bien debe de ir motivado con la idea de sacarle provecho a lo que la universidad le ofrece. No sé si me entiendas. Mira, de esta información, este ranking es un ranking estadístico que se basa en números. Claro. Y sé que muchos de los números, por ejemplo, que tienen que ver con el presupuesto que se les asigna a las universidades públicas, tienen que ver con cuotas de ingreso, de egreso, de titulación, etcétera. Pero esos números a la postre pueden ser engañosos, no sé si me entiendas, pueden ser engañosos, pueden no necesariamente reflejar la calidad. ¿Qué me preguntabas tú respecto de la universidad en particular? ¿A qué se debe que el índice de rechazados sea tan grande? Que el índice de rechazados sea tan grande. Esa pregunta es muy interesante, pero es un poquito más compleja, como te decía. ¿A qué se debe? Bueno, mira, tú debes de saber que la universidad pública como institución social en realidad se configuró, se fortaleció, se modernizó en el siglo XX. No sé si me entiendas. O sea, esta idea de la educación que vaya más allá de la educación elemental, que es una educación media, superior, o sea, prepa y universidad, yo creo que estaba pensada para modernizar y profesionalizar los cuadros de gobierno, pero del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad hacia abajo, de la primera mitad hacia abajo. Eso ha de explicar bien del 1950 hacia abajo.
Tú debes de saber también de forma más inclusiva que las principales instituciones de nuestro país, ¿qué será? Es la educación, quizás sea el ejército, ¿no? Petróleos Mexicanos. Se los debemos en parte a lo que construyó, la base social que construyó el régimen de Porfirio Díaz. Os estoy hablando de que muchas de las instituciones importantes actualmente vienen de paradigmas del pasado. No sé si me entiendas. O un poquito la idea del estudiante que estudia es, me imagino, de ser mejor que sus papás. No sé si me entiendas. De tener más que sus papás. O sea, la gente tiene en su cabeza la idea de que la educación es una bisagra, es una llave, es una puerta para tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Cierto. Por ahí va la respuesta de lo que tú me preguntas. O sea, los chavos y los papás de los chavos están configurados socialmente para entender la educación como la apertura a una mejor calidad de vida. Pero tú sabes en la práctica, y más por las carreras como la nuestra, que es ciencia política, ¿cierto? Cierto. Que no hay manera de que tú abras un periódico y te ofrezcan un empleo de politólogo bien pagado. No sé si me entiendas lo que te digo. Sí. Entonces, tienes que entender un poquito que hay un gran nivel de rechazados, pero no es un problema necesariamente de la universidad que no pueda albergarlos, sino que es la gente, en general todos, tenemos ideas arcaicas de cómo mejorar nuestra calidad de vida. Y en términos de la educación, somos muchísimos, no hay trabajo para todos. Platican que en el siglo XX, el simple grado de licenciado ya te brindaba la oportunidad de tener un trabajo en el gobierno. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Casi no había licenciados. Pero ahora que el nivel de licenciatura ya es mucho más generalizado, tú lo sabes, que cualquier empleo te exige por lo menos la prepa, se genera una presión, una competencia a nivel laboral que repercute en cómo se gesta la universidad. Pero entonces la población está educada para buscar su progreso personal dentro de una universidad. Tú lo planteas como una hipótesis, como una pregunta. Yo creo que sí. Yo creo, te diría que incluso está de moda en el joven estudiar con la idea de ser alguien el día de mañana. No sé si me entiendes. Sí. Yo sé que la mayor parte de jóvenes como ustedes, ¿qué te gusta? 18, 22 años, la mayor parte de ustedes, de los jóvenes, como clase social, no necesariamente han de estar estudiando, han de estar trabajando, no sé si me entiendas. Han de tener un hijo, un familiar enfermo, han de venir de clases bajas y tienen que trabajar, no estudiar. Pero ve cómo esa gente, a la par de ustedes, en 4 años, no va a tener como la misma categoría social que un egresado. Pero qué curioso, porque el que trabajó 4 años y no estudió, tiene más experiencia profesional, ¿no? Pero el que estudió y no trabajó, va a querer mandar al otro. No sé si me entiendas lo que te digo. Sí. Velo, cómo incluso el planteamiento de la educación como una mejor, asociado con una mejor calidad de vida, con un mejor nivel de vida, implica que el estudiante se entienda no necesariamente como trabajador, sino como empleador del trabajador. Y a la postre, tú lo sabes como chavo, que la mayor parte de los empleos que les ofrecen a ustedes son en el sector terciario, en el sector servicios, no necesariamente como jefes, sino como subordinados, ¿no? Entonces eso es parte no para desacreditar la universidad pública, no se malentienda, sino para hacer de la universidad pública una actitud crítica de qué está haciendo en el mejoramiento o no de la sociedad. La universidad pública persigue entonces en este momento el mejoramiento de la sociedad o el mejoramiento de nivel de vida, claro, de sus alumnos. Mira, en términos formales ideales, es cosa de ir a los estatutos, a los reglamentos de las universidades públicas, donde debe de estar estipulado que la universidad es para el mejoramiento de la sociedad, ¿me entiendes? A nivel institucional tú no puedes negar ese discurso. Pero yo creo que a nivel real, o sea, a nivel ya pragmático de lo que pasa realmente en las calles, en la ciudad, y un poquito mi interpretación, es mi opinión, hay que aclararlo. Claro. Yo creo que la universidad cada vez se extiende más de sus niveles formativos a niveles de posgrado, ¿sí me entiendes? Una oferta de posgrado, de maestría, pero cada vez más amplia. Solo está retrasando la entrada de los estudiantes al mercado laboral. No sé si me entiendas lo que te digo. Retrasando. Es como una válvula de escape que da una actividad temporal al estudiante antes de que se enfrente a la realidad laboral, que es no hay empleo. Pero un retraso social, no necesariamente consciente, no hay actores malos. No. La misma universidad pide más universidad, pero la misma gente, la misma sociedad pide más universidad. Pero la universidad no es un empleo, es el problema.
tú hablabas un poquito. Hay una desconexión entre el empleo y la universidad, no hay. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Quién sabe? Es otra cuestión. Un top más, el de Times Higher Education, sitúa al Tecnológico de Monterrey, todos estos son de este año, en el número 1 de un listado de las 10 mejores universidades del país. Sí. Que yo personalmente pienso que eso es irreal y pues, está lejos de suceder. Rashid Abel, vicepresidente del Tecnológico de Monterrey en la región centro, tuitea ese top y pareciera que es bastante alegrado, orgulloso por ese resultado, pero realmente serviría de algo que una universidad privada estuviera a la cabeza del país si realmente gradúan menos de una cuarta parte de la población estudiantil. Y bajo este concepto, ¿qué tan dañino es que universidades particulares concentren mejores lugares en los listados universitarios? Muy interesante tu pregunta, y en parte de tu pregunta está la respuesta. Tú mismo en tu pregunta hay un cuestionamiento del posicionamiento como líder de una universidad privada, ¿verdad? En el ranking de las universidades. Ahí está la respuesta. No es confiable, no es veraz. Voy a darte una respuesta un poquito salida del tema, pero relacionada con la educación, para que veas con una analogía cómo podría funcionar en el país. Hubo un economista estadounidense que escribió a principios de 1900, que se llama Thorstein Veblen. Casi no se le conoce, no se le lee mucho, es más bien de economía. Y habló de economía. Pero entre uno de sus libros, que desafortunadamente no se ha traducido al español, se llama The Higher Learning in America. Él hizo un estudio de las universidades, sobre todo privadas, pero de Estados Unidos hace 100 años. Y entre otros mencionó a Harvard, no me acuerdo qué otras. Pero él argumentó, que es un poquito natural la respuesta, también la universidad pública, pero es más asentado en las privadas, que en una universidad, sobre todo privada, que no está pensada como un negocio, no va a ser exitosa. ¿Qué quiero decir negocio? Que no ofrezca un servicio educativo y que al mismo tiempo se vea retribuida con dinero por ese pago de servicios. No sé si me entiendes lo que te digo. O sea, una universidad privada siempre va a funcionar como un negocio. Si tú asocias el prestigio y la calidad con la posibilidad de generar dinero por parte de una universidad, no estamos entendiendo qué es la educación. No sé si me entiendas lo que te digo. El TEC se podrá vangloriar de que tienen buenos puestos, buenos lugares en rankings de universidades, pero tú mismo lo dijiste. Los chavos que ellos estudian ahí se gradúan, ¿de qué clases sociales vienen? Veamos índices económicos del país. La mayor parte está pobre, la mayor parte está jodida en el país. La mayor parte de la gente no tiene dinero para cursar una carrera en una universidad privada. No trata de desacreditarlas, lo que hacen, pero trata de analizar críticamente que no se puede uno guiar por lo que hagan las universidades privadas para pensar en el desarrollo de un país. No, es un poquito como confuso, pero no debería de ser. ¿Se puede decir entonces que el progreso o la ascensión de una universidad particular en un ranking no representa necesariamente que la educación está avanzando, sino que está retrocediendo? Sí. Y quiero que veas por qué un poquito. Yo no soy tu papá para decirte lo que tú quieres escuchar, para engañarte de la realidad y darte buenos bríos. No. Como profesor universitario tenemos que hablar de la verdad. Y la verdad es esa, lo que tú acabas de decir. Que no nos gusta escucharla es otra cosa. Una universidad privada que se gesta de tener mejor ranking que otras, pues de entrada le da gusto al dueño, no sé si me entiendas. Sí. Porque implica una mayor ganancia. Sí. Y ese gusto, ese orgullo permea entre los subordinados administrativos, porque son parte de la maquinaria laboral. Y en última instancia permea en los estudiantes, porque forman parte de esa institución. Pero es irreal, mijo, es irreal. No irreal de que sea ficticio, pero no tiene una base material de orgullo para decir, porque la universidad privada está mejor situada, el país y su educación están mejor. No hay una relación. No es un problema de las universidades privadas, lo aclaro. Yo creo que en general las públicas y las privadas están desconectadas de la realidad de entrada laboral de los estudiantes. Hasta aquí llega la primera parte de esta entrevista. El día de mañana subiré la segunda parte donde finalizamos con el tema de la educación para pasar al de las elecciones recientes. Yo soy Jesús Basilio, le agradezco por quedarse hasta el final y esto fue Hora de Despertar.
Mañana en Hora de Despertar. ¿Cree usted que para resolver el problema de empleabilidad en el país, Sí. acercarlo a ser una potencia, se debería privatizar la educación en México, así como Estados Unidos con sus universidades? No, yo creo que forzar la educación como la clave para mejorar las condiciones laborales es en la universidad pública como la nuestra y en nuestra facultad debería también fomentar la formación en el estudiante de oficios manuales. No sé si me entiendas lo que te digo. La formación intelectual, que es la que se procura acá y se prioriza, son cuestiones de leer, de ver, no sé si me entiendas, pero no cuestiones de trabajo físico. ¿Qué se necesita siempre en la sociedad?